A veces basta con un simple cucurucho de helado para revelar quiénes son realmente las personas. Mark Laurent solo lo descubrió el día en que lo perdió todo. El sol de julio quemaba la acera parisina cuando todo se vino abajo. Mark Laurent, director general de Laurent Investissements, acababa de recibir la llamada que iba a cambiar su vida. Su imperio financiero se derrumbaba. Fraude masivo de su socio, cuentas bancarias congeladas, activos embargados. En cuestión de horas, los 42 millones de euros que había construido durante 15 años se habían evaporado como humo. Se había quedado inmóvil en su despacho del Distrito 16, el teléfono aún en la mano, incapaz de comprender cómo todo había podido desmoronarse tan rápido. Afuera la vida seguía. La gente caminaba, reía, vivía. Pero para él, el mundo acababa de detenerse. Su esposa Céline había dejado el apartamento menos de 2 horas después de enterarse de la noticia. Sin gritos, sin reproches. Solo una maleta hecha en 20 minutos y un taxi que la esperaba abajo. Había dejado una nota sobre la mesa de la cocina. 3 frases frías y definitivas. Volvía a casa de su madre. Quería el divorcio. El abogado se pondría en contacto. Mark se había quedado solo con su hija Emma de 6 años en el apartamento que pronto sería embargado por los acreedores. La pequeña no entendía por qué mamá se había ido. ¿Por qué papá ya no sonreía? ¿Por qué de repente todo el mundo parecía enojado? Los días siguientes habían sido una pesadilla administrativa. Los alguaciles aparecían sin avisar. Los periodistas acampaban delante del edificio. Los amigos ya no contestaban al teléfono. Esos mismos amigos que, unas semanas antes, brindaban con él en la terraza de su villa de Saint-Tropez. Evaporados. Una mañana, Mark se despertó con una evidencia brutal. Tenía que irse, lejos de París, lejos de las miradas, lejos de esa vida que ya no existía. Había conseguido reunir algunos miles de euros en efectivo, todo lo que le quedaba antes del embargo total. Tomó a Emma de la mano y subieron al coche, una de las últimas cosas que todavía no le habían confiscado, dirección al sur. Sin plan, sin destino preciso, solo huir. Condujeron durante horas, deteniéndose en moteles de mala muerte a lo largo de la autopista. Emma hacía preguntas sin parar. ¿A dónde iban? ¿Cuándo iban a ver a mamá? ¿Por qué ya no dormían en casa? Mark inventaba respuestas, historias de aventuras, de vacaciones sorpresa, pero veía muy bien que su hija no era tonta. Sentía que había pasado algo grave. Después de 3 días de viaje, llegaron a Marsella. Mark encontró un pequeño apartamento de alquiler en un barrio popular, lejos del lujo del Distrito 16. 2 cuartos oscuros en un cuarto piso sin ascensor. Pintura descascarada, tuberías que chirriaban, olor a humedad. Pero era todo lo que podía permitirse ahora. El apartamento estaba en un estado deplorable y Mark decidió contratar a alguien para limpiarlo antes de instalarse. Así fue como conoció a Sofía. Llegó una mañana con los brazos cargados de productos de limpieza, una sonrisa cálida en el rostro a pesar de la hora. 50 y tantos años, manos desgastadas por el trabajo, pero unos ojos llenos de ternura. Hablaba con un ligero acento, portugués quizá, y enseguida se fijó en Emma, que se escondía detrás de su padre. Sofía trabajó todo el día sin quejarse, transformando poco a poco aquel apartamento triste en un lugar habitable. Tarareaba mientras limpiaba, y Mark se dio cuenta de que Emma, normalmente tímida con los desconocidos, se había acercado a ella, atraída por esa presencia reconfortante. Pasaron los días. Mark buscaba trabajo sin éxito. ¿Quién querría contratar a un exdirector general acusado de fraude, aunque fuera inocente? Su nombre estaba manchado en todos los periódicos. Sus ahorros se derretían a la vista. La angustia lo devoraba por las noches. No lo dejaba dormir. ¿Cómo iba a alimentar a su hija? ¿Cómo iba a pagar el alquiler? Sofía volvía 2 veces por semana para el mantenimiento. Mark había intentado pagarle menos, espaciar las visitas, pero ella se negó tajantemente. Venía a la misma hora.
Hacía su trabajo con la misma dedicación y no quería oír hablar de reducción de tarifa. Una tarde de ola de calor, cuando Mark volvía de otra entrevista de trabajo fallida, encontró a Sofía y Emma sentadas en el umbral de la puerta, compartiendo un cucurucho de helado. La escena lo dejó paralizado. Emma reía con esa risa cristalina de los niños que él no había escuchado en semanas. Sofía le contaba una historia y su hija la escuchaba embelesada, con los ojos brillando. Cuando Emma lo vio, corrió hacia él con la cara manchada de chocolate, radiante. «Papá, Sofía me compró un helado. ¡De pistacho! Está riquísimo». Mark se volvió hacia Sofía, desconcertado. ¿Por qué había hecho eso? Ni siquiera conocía bien a Emma. No era parte de sus funciones de mujer de la limpieza ocuparse de su hija. Sofía se encogió de hombros con sencillez. Hacía calor. La niña parecía triste. Pensé que un helado le haría bien. Nada más. Esa noche, después de acostar a Emma, Mark se quedó largo rato en la ventana, mirando las luces de la ciudad. Pensaba en esas últimas semanas, en toda esa gente que lo había abandonado. Sus amigos, su esposa, sus socios, sus empleados, todos habían desaparecido en cuanto el dinero se había esfumado. Nadie había llamado para preguntar cómo estaba. Nadie había ofrecido ayuda. Se habían evaporado como si los años de amistad, de colaboración, de vida compartida nunca hubieran existido. Y sin embargo, esa mujer, esa señora de la limpieza a la que apenas podía pagar, a la que conocía desde hacía pocas semanas, había tenido ese gesto simple y generoso. Comprar un helado para su hija. Un gesto que no costaba nada, pero que lo significaba todo. Había visto a una niña infeliz y había querido hacerla sonreír. Sin cálculo, sin segunda intención, solo bondad pura. Mark se echó a llorar. Por primera vez desde el derrumbe, dejó salir todo ese dolor, ese miedo, esa humillación. Lloraba por su vida perdida, por su ingenuidad, por toda esa gente que había creído amiga y que no eran más que sanguijuelas atraídas por su dinero. En las semanas siguientes, Sofía se convirtió en mucho más que una mujer de la limpieza. Se volvió una presencia estable en el caos de sus vidas. A veces traía comida ya preparada, fingiendo que había hecho demasiado para ella sola. Cuidaba de Emma cuando Mark tenía que salir a buscar trabajo. Lo escuchaba a él cuando el desánimo se hacía demasiado pesado. Una noche, Mark terminó preguntándole, ¿por qué? ¿Por qué hacía todo eso por ellos? Podía limitarse a hacer su trabajo e irse. ¿Por qué se implicaba tanto? Sofía se sentó a la pequeña mesa de la cocina. Tardó en responder como si buscara las palabras adecuadas. «Verá, señor Laurent, yo dejé Portugal hace 20 años con mi marido y mis 2 hijos. No hablábamos francés, no teníamos nada. Mi marido encontró trabajo en una obra. Yo limpiaba oficinas de noche. Vivíamos en una buhardilla sin calefacción. Fue muy duro». Hizo una pausa, con la mirada perdida, sumergida en sus recuerdos. Un invierno especialmente frío, mi hijo se enfermó. Muy enfermo. Hacían falta medicamentos, cuidados. No teníamos suficiente dinero. Tenía miedo, mucho miedo de perderlo. Mark la escuchaba, inmóvil, y entonces apareció la señora Rousseau, la anciana cuyo piso limpiaba 3 veces por semana. Cuando vio que yo estaba preocupada, me hizo hablar. Le conté todo. Al día siguiente vino a nuestra casa con su médico personal. Pagó todos los cuidados, todos los medicamentos, nos ayudó durante meses, hasta que mi hijo se recuperó. Sofía sonrió entre lágrimas. Le pregunté por qué hacía eso. ¿Sabe qué me respondió? Porque cuando se puede ayudar, hay que ayudar. Así de simple. No quería nada a cambio. Nada. Solo saber que mi niño iba a estar bien. Mark sintió un nudo en la garganta. La señora Rousseau murió hace 5 años. En su funeral descubrí que había ayudado a decenas de personas como yo. En silencio, sin contarlo. No era rica, Solo una jubilada con una pensión pequeña, pero compartía lo que tenía. Sofía lo miró directamente a los ojos. Ese día entendí algo importante. El dinero, el estatus, todo eso es efímero. Lo que permanece son los gestos que hacemos por los demás, lo que dejamos en el corazón de la gente.
La señora Rousseau se fue, pero sigue viva en cada persona a la que ayudó. Yo, mi hijo, los demás. La recordamos, lo transmitimos. Posó su mano gastada sobre la de Mark, así que cuando veo a Emma, esa niña que intenta ser valiente mientras su mundo se derrumba, cuando lo veo a usted, que intenta resistir cuando todo es tan difícil, me digo que la señora Rousseau haría lo mismo. Un helado, un plato cocinado, unas horas de compañía. No es nada para mí, pero quizá para ustedes ahora lo es todo. Mark no pudo responder. Solo apretó la mano de Sofía sin poder hablar. Esa noche pensó en su vida de antes. Esas cenas de 500 euros por persona. Esas botellas de champán de 2000 euros que abría sin pensarlo. Esos relojes de lujo que coleccionaba. Esos coches que cambiaba cada año. Todo ese dinero gastado para impresionar, para mostrar su éxito, para comprar la admiración de los demás. Y al final, ¿qué quedaba? Nada. Toda esa gente a la que había deslumbrado con su dinero había desaparecido. Nadie se había quedado. Nadie, salvo esa mujer que ganaba apenas el salario mínimo y que tenía más dignidad, más generosidad, más humanidad que todos esos falsos amigos juntos. Pasaron los meses. Mark terminó encontrando un empleo modesto en una pequeña empresa de contabilidad. Nada que ver con su puesto anterior, pero era un sueldo, una estabilidad. Emma empezó la escuela y se hizo de amigos. Iban reconstruyendo poco a poco una vida diferente. Más simple, pero más verdadera. Sofía se volvió como una abuela para Emma. Seguía viniendo a limpiar, pero también para compartir comidas, para reír juntos, para estar ahí simplemente. Nunca hablaba del dinero que podría ganar trabajando en otra parte, para clientes más ricos. Se quedaba fiel, presente. Un año después de su llegada a Marsella, Mark recibió una llamada de sus abogados. Golpe de efecto. La investigación finalmente había limpiado su nombre. Él nunca había estado implicado en el fraude. Su socio lo había confesado todo. Los activos que no habían sido dilapidados iban a serle restituidos. No la totalidad de su fortuna, pero sí una suma considerable. Varios millones de euros. El primer reflejo de Mark fue pensar en Sofía, en todo lo que había hecho por ellos, en esa bondad inquebrantable. Quería agradecerle de verdad. Cuando le contó la noticia y le propuso una suma importante, Sofía se negó. Rotundamente, no quería dinero. No lo había ayudado por eso, Mark insistió. Quería que dejara de trabajar, que disfrutara de la vida. Pero Sofía se mantuvo firme. No necesito su dinero, señor Laurent. Tengo todo lo que necesito. Entonces Mark encontró otra manera. Creó una fundación que ayudaba a familias inmigrantes en dificultad, que pagaba cuidados médicos para niños enfermos, que ofrecía apoyo a quienes lo necesitaban. La llamó Fundación Rousseau, en homenaje a la anciana que había salvado al hijo de Sofía, y nombró a Sofía directora voluntaria. Su papel sería identificar a las familias que necesitaban ayuda, distribuir los fondos, perpetuar ese ciclo de generosidad. Esta vez, Sofía aceptó. Con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa inmensa, Mark se quedó en Marsella. Podría haber vuelto a París, reconstruir su imperio, recuperar su lugar en el mundo de los negocios. Pero ya no quería esa vida. Había aprendido algo esencial en esa prueba. La verdadera riqueza no tiene nada que ver con el dinero. La verdadera riqueza es tener personas que te quieren por lo que eres, no por lo que posees. Es poder marcar la diferencia en la vida de los demás. Es irte a dormir sabiendo que fuiste bueno, generoso, humano. Una tarde de verano, 2 años después de su llegada a Marsella, Mark y Emma caminaban por las calles con Sofía. Se detuvieron delante de un vendedor de helados. Emma pidió uno de pistacho, como siempre. Sofía quiso pagar, como aquel primer día, pero Mark fue más rápido. Mientras Emma saboreaba su helado, Mark miró a Sofía y le dijo algo que debía haber dicho hacía mucho tiempo. Gracias por ver a mi hija cuando era invisible para todos. Gracias por creer en nosotros cuando nadie ya creía.
Gracias por mostrarnos lo que de verdad importa. Sofía simplemente sonrió, con esa sonrisa dulce que la caracterizaba. Verá, señor Laurent, todo lo que hice fue comprar un helado. Lo demás lo hizo usted. Usted aceptó la ayuda. Usted cambió. Usted entendió. Mucha gente nunca llega a entender. Esa noche, al volver a casa, Emma, de la mano de cada uno, la de su padre y la de Sofía, Marc se sintió rico. Más rico de lo que jamás se había sentido en sus lujosos apartamentos de París, porque había descubierto una verdad simple, pero poderosa. En la vida no recordamos a las personas por lo que poseen, sino por lo que dan. No medimos el valor de una persona por su cuenta bancaria, sino por el tamaño de su corazón. Y esa lección valía todos los millones del mundo. Si esta historia te ha tocado, toma un momento hoy para hacer un gesto sencillo por alguien. Regala una sonrisa, ofrece un poco de tu tiempo, tiende la mano a quien lo necesite. Porque a veces un simple cucurucho de helado puede cambiar el curso de una vida. No olvides compartir esta historia con tus seres queridos, porque todos necesitamos recordar lo que realmente importa. Suscríbete para más historias que tocan el corazón y transforman la mirada.